Hoy con Oscar Iván. La verdad es que cuando te conocimos para nosotras fuiste una sorpresa en tu canalización, de la primera que tuviste, que es la que hemos visto, y bueno, luego algún comentario también que has dado, hemos resonado con algunas cosas que has dicho. Yo digo, uy, él va por el mismo sistema de información y me gusta cuando me encuentro con personas, bueno, nos gusta, porque es una dupla, nos gusta cuando nos encontramos con personas que de alguna u otra forma les llega información que nosotras tenemos, de la que disponemos también. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contento y agradecido. Cuando pasan este tipo de situaciones se me hace muy mágico. Me sorprende mucho lo que me dices porque realmente no soy muy consciente de lo que estoy diciendo al momento de estar canalizando. Y por eso te preguntaba en el chat que sí, que específicamente qué te había resonado y me comentaste algunos puntos. Y dije, vale. Al final del cabo, sé que la verdad es una y que cada uno de nosotros pues somos como un prisma mediante el cual pasa esa luz de verdad. Y claro que hay coincidencias. Y eso es maravilloso. Significa que hay un origen. Mi nombre es Oscar Iván, soy canalizador o medium, que igual creo que son sinónimos. Yo he estado siempre como detrás del telón, me ha tocado trabajar con varias personas, pero siempre he estado detrás, trabajando. Y no solamente en temas de redes sociales o divulgadores de conciencia, sino también haciendo algún tipo de trabajos espirituales. Estamos en épocas muy emocionantes, es a echarle ganitas entre todos. El potencial es alto, pero también hay muchos retos. Hay un tema pendiente que de hecho no me ha tocado publicarlo porque últimamente los guías me han estado entregando herramientas para poder trabajar como uno a uno, haciendo servicio a ciertas personas, pero me quedé con una información respecto al 3 y Atlas, que era algo que mencioné en una de las canalizaciones que lo iba a compartir en video, pero como que se quedó ahí. Sé que para algunas personas el tema del 3 y Atlas pues ya está como disminuyendo en relevancia porque el interestelar ya va no sé en dónde y qué pasó, pero lo que los guías me decían era muy interesante y lo comparaban bastante con el anterior objeto famoso, el Oumuamua, que creo que fue en el 2017 y también se mencionaba que era una nave, que ta. Lo que los guías a mí me estuvieron diciendo al respecto llamaban a este objeto interestelar como el paraguas cósmico, porque me decían que esta realidad es holográfica, numerológica y astrológica, cumpliéndose mucho el tema de esa ley hermética de cómo es arriba es abajo. Entonces todo lo que está pasando en el cielo tiene una correspondencia directa con lo que está pasando aquí en esta realidad de 3D. Entonces yo sí pregunté directamente qué tiene que ver este objeto, qué está pasando, qué va de esto. Y me dicen, perdón, el paraguas cósmico. En el cielo hay energías que tienen una correspondencia y un efecto directo en tu realidad. Y todo lo que está pasando ahí arriba tiene un efecto directo en la vida de todos ustedes. Entonces se aplica una especie de hack entendido como una programación extra en la realidad para producir ciertos efectos. Se supone que las energías planetarias bueno, de hecho aquí me están hablando. Tengo aquí un pequeño, una hoja en blanco, tengo algunos crayones, hago algo que se llama energiogramas, que simplemente es empezar a hacer trazos mientras estoy recibiendo la información. Sobre el 3 y Atlas, la información que nosotras manejamos en aquel entonces es que el 3 y Atlas ejercería y ejerció sobre la humanidad una frecuencia que descargaba una información, un nuevo código, una apertura que se ingresaba pues con el nodo que tenemos aquí atrás en la nuca, decodificándolo, que llegaba directamente para hacer una activación en lo que es el ser de cada uno. Se supone que el efecto fue directo porque estaban tratando de que ciertas energías planetarias no tuvieran el efecto que debieron haber tenido porque hubiera provocado ciertos efectos para los cuales nosotros no estábamos preparados todavía. Entonces fue como una especie de detener un poco esas energías para que
en la realidad se moviera de otra manera. Y también me estaban diciendo que muchas personas que nacieron en esas fechas venían ya con un código en especial porque nosotros al momento de nacer y salir del cuerpo físico de la madre, todas las energías planetarias se nos imprimen de manera similar a como una fotografía, una radiografía, y eso es lo que llaman típicamente tu signo zodiacal. Entonces, estas personas que acaban de nacer en estas fechas y los que nacieron en el 2017 son almas preparadas, especiales, que van a provocar ciertos cambios que van a estar sucediendo próximamente. Y también en nosotros, todas personas que están ahorita encarnadas, que tienen espíritu, alma, el efecto de este 3 y Atlas, pues también produjo una especie de modificación en la conciencia, es una especie de activación. Me gustó mucho cómo mencionabas el tema de la boca de Dios, que es la El nodo. esta vértebra que tenemos acá en la nuca, y ellos me lo llamaban, se llama de hecho la vértebra C y Atlas. Es como que están diciendo que después del efecto de este cometa o de este objeto interestelar, la mayoría de las personas con espíritu alma ya están preparadas para empezar a descargar lo que sea que les tiene que llegar desde sus propios yo superiores, y van a empezar a activar o despertar ciertos aspectos dormidos que están ahí, puestos por sus propias almas. Sé que suena como muy abstracto, pero realmente nadie es la misma persona de hace 3 meses para acá. Y los cambios, me están diciendo, van a empezar a notarse poco a poco. Y llegada de información. A nosotras nos han dicho que este es el año de las habilidades, ¿sí? No es otra cosa que empezar a despertar esos puntos, ¿no? De nuestra propia conciencia, que nos habilita estos tan famosos dones, tan ansiados. Están pidiendo más que nada la maestría emocional. El nivel 2 de la divulgación que me están pidiendo compartir tiene que ver mucho con el tema del Kung Fu emocional, como dicen los maestros de forma graciosa. Y es que esta realidad es eminentemente emocional. Estaba viendo a un divulgador que creo que es uno de los más importantes ahorita, que es Javier Volkov, y que él está compartiendo el tema de este juego, que es un simulador, etc. El agregado que a mí me dan es que para poder generar conciencia, tienen que tener una maestría emocional de sí mismos y de su realidad. Es lo que va a generar conciencia. Yo estoy pasando por algún problema, una situación X delicada, y a través de sentir las emociones que me está generando tal experiencia e integrarlas, es como yo aprendo. Entonces mi conciencia se expande. Y en realidad estamos acostumbrados, o nos han, bueno, por lo menos hablo aquí en México, que somos personas como intensas, por así decirlo, pero emocionalmente muy reprimidas, huimos de las emociones. Entonces estamos al revés en ese aspecto. Se nos ha dicho que este es el juego de las emociones. Entonces que uno debería estarse preguntando constantemente cómo me siento. Desde ese punto como más hacia atrás a la hora de hacerse esa pregunta emocional. Y esto es gracioso porque cuando me lo dijeron era porque yo erróneamente le llamaba el juego de la densidad, y era la conciencia que tenía en ese momento. Yo decía, estamos en el juego de la densidad, todo está hecho para perder, todo está hecho para enfadarnos, se nos presentan todas las pruebas, todo malo. Decía yo, estamos en el juego de la ansiedad. Hasta que un día me dijeron, no, piénsalo bien, mira, dale vueltas. Estamos en el juego realmente de las emociones, todo consiste en cómo sentís. Entender que en el plano donde estáis de tercera dimensión es el plano donde podéis sentir en los otros planos superiores esas emociones, ese abanico de emociones que vosotros tenéis, no existen. Nosotros podemos intuirlas, sentirlas por vibración, pero realmente no las sentimos como vosotros, dentro de vuestros dramas y dentro de vuestros amores humanos. Es un juego emocional que nos invita constantemente a preguntarnos cómo nos sentimos. Todo el tiempo. Yo estaba aprendiendo mucho lo que es la dinámica de crecer en conciencia, porque una pregunta que nos hacemos todos quienes despertamos es, vale, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, tú estás aquí, estás en un juego, estás experimentando. Ok, voy a experimentar ¿qué? Dolor. Yo antes subía el tema del dolor hasta que descubrí que el dolor es maestro.
Una cosa es el tema del dolor y otra cosa el sufrimiento. Pero si vemos la realidad con completa honestidad, nos daremos cuenta que el dolor es inevitable. Todo duele. Te crecen los dientes, te duele. Eh, Amas, quieres a alguien, duele. Todo duele. Entonces, el hecho de poner conciencia al dolor, sea físico o emocional, te da la información exacta que te permite entender. Entonces te empiezas a dar cuenta. Y eso significa crecer en conciencia. Me he dado cuenta que tal cosa, mi conciencia ha crecido. Y eso, por extraño que parezca, se llega a través del dolor. Existen razas allá afuera, por ejemplo, algunas pleiadianas que no están muy de acuerdo con este tema del dolor porque consideran que es innecesario que espíritus almas estén en un juego multidimensional y que les duela todo. Ellas consideran que hay otras formas de crecer en conciencia. Tema de ellas, el dolor es maestro. No es que sea masoquista, ¿de acuerdo? Y tampoco No, lo estoy tratando entendemos, de... sí, que todo se genera a través de una rotura. Si no hay una rotura, no hay conciencia. Si un huevo no se rompe, no nace el pollito. Si una semilla no se rompe, no nace la planta. Entonces somos iguales. Si uno se diera cuenta del entorno, nos daríamos mucha cuenta de lo que somos realmente también, como seres Si no hay humanos. fricción, si no Si hay no hay fricción, no fricción, hay no hay brillo. rotura, no hay evolución. Y por eso es que sí, todo nos invita hacia el dolor justamente para generarnos esas grietas que al final es por donde entra la conciencia superior. Somos una semilla, literalmente. Necesitamos esa grieta para que nazca un gran árbol. Supongo que las pleiadianas con las que trabajas te dirán que la conciencia se puede ejercer también sin dolor a través del servicio. Pero aquí es complicado en ese aspecto. El servicio sí se puede ejercer siempre y cuando alguien quiera que le ayudes. Entonces, bueno, se pueden Yo, ejercer yo- servicios inconscientes, sí. yo estaba en alguna ocasión con ellas, porque bueno, yo soy originario de una ciudad en México que es Culiacán, Sinaloa, y que es una ciudad que lamentablemente pues tiene muy mala fama en el mundo. Es tomada como una ciudad donde pasan muchas cosas malas, donde hay índices de violencia altos. Entonces, hace algunos años, cuando recién estalló una especie de boom violento, tuve un contacto con ellas a través del astral y ellas estaban literalmente limpiando la ciudad a través de cantos. O sea, eran un grupo, eran como aproximadamente siete hermosas pleiadianas. Iban por las calles, por así decirlo, y de repente se detenían, lanzaban un canto, pero un canto de alta vibración que limpiaba y limpiaba. Entonces estaban ayudando a limpiar capas y capas de miedo que estaban generando los mismos habitantes y que estaba generando pues muchas cosas, como una especie de ciclo o de rueda negativa que las personas estaban cada vez más asustadas, entonces se generaba más dolor, más sufrimiento, entonces atraían más todavía y hubo un cambio muy importante. Pero yo traté de razonar, bueno, de que me explicaran y me di cuenta que el concepto que ellas tienen de lo que es positivo, negativo, bueno o malo es muy diferente al que podemos tener nosotros porque ellas lo ven pues desde afuera, por así decirlo. Lo más cercano que ellos puedan llegar es a nivel de un 4D, al menos que decidan encarnarse, tomar un cuerpo físico como nosotros, pero pues lleva la desventaja de traer este velo del olvido que implica un proceso de despertar, de darte cuenta de dónde vienes, quién eres, qué vas a hacer aquí. Y pues muchas de ellas no se atreven. No se atreven, pero sin embargo son hermosas, son guerreras. Mi guía pleiadiana se llama Alaya. Y lo digo porque tengo el permiso de compartirlo. Y pues trabajo muchísimo con es un guerrero Urma del planeta Avión. Espero que no suene avión con V y Y. Espero que no suene como Star Wars. Pero me nace decirlo porque son cosas que no comparto con nadie, sin parecer un poco loco. Maestría emocional. Esto me están recalcando bastante los maestros y que es lo más importante que se tiene que compartir, por lo menos a través de mí. Ellos me compartían en la anterior canalización el tema de las 7 virtudes o rayos del alma, que es una especie de kung fu emocional que te permite utilizar conscientemente sentimientos
o generar en ti ciertos sentimientos que forman como frecuencias o como ecuaciones de frecuencias para poder generar conciencia. Por ejemplo, yo tengo una relación de pareja, mi pareja me termina y pues me genera un impacto emocional muy grande. Puedo caer en vibración desde el ego, de sentirme desgraciado, de sentirme de que, desde el ego, o puedo utilizar esas frecuencias, esos sentimientos a propósito para generar conciencia. Son 7 frecuencias del alma o 7 rayos y cada uno tiene una correspondencia en los 7 puntos o chakras principales del cuerpo. Entonces compartía, por ejemplo, lo que es el rayo del agradecimiento o el sentimiento del agradecimiento que inmediatamente te abre tu chakra raíz. Cuando tú agradeces, todo lo que hay en tu realidad te conecta inmediatamente a tu realidad, a la tierra. Gracias por estos alimentos, gracias por mi techo, gracias porque estoy vivo, porque respiro, por mis sentidos. Eso te abre ese rayo de agradecimiento. Si yo genero ese rayo o ese sentimiento, ¿qué es un sentimiento? Es una combinación de intención, pensamiento con una emoción primaria. Entonces, si yo apunto esa sensación, ese sentimiento de agradecimiento hacia mi ahora expareja, ese dolor por el cual yo siento el que se haya terminado la relación, empieza a transformarse y me permite ver desde mi conciencia pues, ciertos aspectos positivos. Agradezco por el tiempo que estuviste conmigo, agradezco por X o Y. Entonces el dolor empieza a pasar a través de ti y lo transmutas, cambia. El segundo rayo o sentimiento es el rayo de la alegría, que va directamente a tu chakra sensual. No voy a decir la palabra con X, no voy a decir que TikTok se ponga sensible. El sacro, ¿no? Es el sentimiento de la alegría lo que te abre ahí. Que por ejemplo la sensación contraria sería el de la culpa, que es lo que te cierra. Entonces una persona que... Yo aquí tengo un problema porque, bueno, personalmente en mi camino tengo dificultades con ello. Entonces, los maestros me decían, ok, digo, ¿cómo puedo generar alegría desde este chakra? ¿Cómo puedo utilizar este sentimiento, esta frecuencia de alegría? Y me dijeron algo muy genial, maravilloso. Ten o siente el placer de ser tú mismo. ¿Qué es lo que más te va a dar alegría en tu realidad? Que seas tú mismo, sin límites, sin culpas. Eso inmediatamente te da una alegría auténtica y tu chakra, tu segundo chakra se abre. Pasa por ahí entonces este sentimiento, esta energía. Entonces si lo apunto a este hipotético caso de mi expareja, me empiezo a sentir alegre por los momentos que compartimos juntos, por las cosas que experimentamos y así. Es una escalera y me mostraban mucho la ciudad de las 7 colinas, que incluso creo que es hasta bíblico, la ciudad famosa de las 7 colinas, que en realidad es el cuerpo físico con los 7 chakras. Entonces, ¿cómo voy a yo transmutar un dolor de alguna situación en mi realidad pasándola a través de mi ser, a través de estos 7 chakras con estos 7 sentimientos? Entonces es agradecimiento raíz, alegría en el chakra segundo o sensual. El tercero, que es el chakra del plexo solar, que es el sentimiento o frecuencia de la voluntad. Yo tengo una voluntad, mi chakra se abre cuando hago las cosas con voluntad, desde la alegría de mi ser y agradeciendo donde estoy. El cuarto rayo del alma o sentimiento es el de la compasión, que es la comprensión emocional de mí mismo y de los demás. Entonces, cuando yo apunto un sentimiento de compasión a lo que sea, inmediatamente hay una conexión y empatía. Sí, ahí está. El siguiente chakra o el siguiente rayo o sentimiento del alma, o el séptimo rayo del alma, le llaman el rayo del perdón. Yo sé que esto me costó trabajo a mí entenderlo, y los maestros me decían o me hablaban sobre la magia del tiempo. Entonces dije yo, ¿qué tiene que ver el tiempo, el perdón y las emociones? Entonces los maestros me enseñaban que las emociones pueden estar activadas en un tiempo diferente al que tú estás. Suena raro, y de hecho si no me entienden, me preguntan y trataré de explicarlo como yo lo entiendo. Te entiendo. Por ejemplo, te entiendo.
¿Sí se entiende? Bueno, muy Sí, bien. yo sí, Por y ejemplo, yo aquí me tengo... estás trayendo, me estás ampliando una info muy bonita con eso bonito que estás diciendo, muy interesante. Estoy Entendiendo que ahora el mismo tiempo, agradecida. entendiendo que el tiempo es una paradoja porque todo está pasando aquí, ahora y al mismo tiempo, todo lo que se refleja en aquello, pues sí, de alguna u otra manera lo traemos aquí en nuestras versiones de líneas de tiempo, sí, es lógico. Si yo, por ejemplo, a mis 7 años tuve una experiencia sumamente negativa, me Exacto. generó un miedo muy intenso y yo no procesé ese miedo, en mi cuerpo emocional se genera una metoninia o como una especie de agujero negro y emocionalmente esa parte de mi energía sigue en Existe, 1998. existe esa Exacto. energía, Entonces, ese sentimiento, esa emoción existe. Entonces baja mi energía vital y una parte se va a 1998 donde sentí mucho miedo y no lo procesé. Otra parte se va a, no sé, a mi adolescencia cuando tuve mi primera relación y me Todo al cortaron. inconsciente. Ujú. Se abre. Entonces me dicen los maestros, te han dicho que tienes que estar presente aquí y ahora para poder crecer en conciencia. Entonces si tienes una emoción en 1998, otra en 2015 y otra en 2018, no estás presente. Entonces le dije, bueno, ¿y cómo puedo integrar y estar en tiempo presente? Usa el perdón. A través del rayo del perdón que sale de tu garganta y a través de tus sonidos, a través de la palabra, Del verbo. del verbo. Entonces yo jalo o llamo. Incluso me mostraban los maestros que esto tiene mucho que ver con el tema de la recapitulación que utilizaban los antiguos chamanes toltecas y el por qué ellos recapitulaban, porque estaban jalando las emociones que estaban en otras líneas de tiempo, por así decirlo. Entonces eso se me hizo maravilloso, dije, wow, y wow, genial. El siguiente Hermoso. rayo o sentimiento del alma, que viene siendo el del entendimiento, que es lo que te abre Tercer ojo y tu tercer percepción sutil. ojo, que viene siendo en la comprensión intelectual de ti mismo y de los demás. Y el séptimo rayo del alma que te abre la corona tiene que ver con ese rayo de la humildad. Entonces, humildad entendido como que tú eres uno con todo lo que es. No es un sentimiento de, ay, yo soy pobrecito, soy el menos de todos. No, 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 no. Eres uno con todo lo que es. Entonces, cuando lo comprendes, se abre tu chakra de la corona. Entonces, a través de agradecimiento, alegría, voluntad, compasión, perdón, entendimiento y humildad, se abre lo que le llaman el antakarana, es una palabra, Santa Carana, sí. esa columna de luz. Entonces tú pasas cualquier dolor o cualquier situación emocional en tu realidad y lo procesas, lo integras y tu conciencia empieza a crecer. Entonces puedes utilizar sentimientos o frecuencias combinadas para generar como ecuaciones vibracionales y aplicarlas a cualquier cosa para generar inmediatamente conciencia. Entonces está el tema del casco periférico o ego, que sería como el polo negativo de nuestro generador de conciencia, y está el procesador emocional o el polo positivo de este generador de conciencia. Entonces, el casco periférico o ego no es algo negativo en sí, aunque haya ciertas entidades o seres que se Hay que dedican a... entrenarlo. Es la fuerza contraria necesaria para poder generar conciencia, si no, no sería posible. Hacer a través de tu comprensión emocional, a través de este kung fu emocional. Entonces, estoy teniendo un mal día, estoy sumamente estresado. Ok, primero me permito sentir el dolor, o sentir la vibración de la incomodidad. emoción, que suele durar, me dicen, entre más o menos un minuto y medio. O sea, algo sucedió que me sacó ira. Ok, voy a sentir mi coraje. No sé, quizás aprieto los dientes o lo que sea. Ojo, no significa que vayan a descargar su coraje con alguien, es nada más sentirlo. Dura más o menos un minuto y medio. Todo lo que sea más allá de un minuto y medio, 2 minutos de cualquier emoción, ya está implicando la activación de un sentimiento, y eso es estarle dando vueltas al dolor y te provoca sufrimiento. Y es inútil. Y no sirve para nada. Y eso es lo que provoca la metoninia emocional o la división del tiempo, emocionalmente hablando. Es muy complejo
Estamos en el prekinder del prekinder del prekinder y estamos en ello. Yo le preguntaba a los maestros cómo es posible que esta realidad fuera tan dura o tan intensa y me dicen porque es necesario. He conocido historias de encarnaciones de personas que, wow, qué película telenovelera y dramática tan grande, tan fuerte, Dios mío. Pero así de grande también es el nivel de crecimiento y expansión de conciencia. No sé si a ustedes les ha pasado el tema de que en qué estaba pensando mi alma cuando firmó este guión de vida. ¿Por qué? Yo creo que a todos los despiertos en cierta medida, mucho más cuando entramos en labores, siempre nos pasa esto por la cabeza, pero hay que matizar, porque en nuestra conciencia actual entendemos que realmente nosotros, fuera de este plano, fuera del velo, antes de venir aquí, nosotros éramos maestros originalmente. Nosotros éramos los maestros originales y los que ahora mismo ejercen de maestros nuestros realmente eran los alumnos que están diciéndonos del otro lado, maestro, recuérdate, recuérdate, maestro. Porque para venir aquí había que tener mucho conocimiento y mucho valor de entender que uno podía pasar este juego tan complicado y complejo. No cualquiera vino aquí a experimentar porque sí. Hace ya bastantes semanas o meses ya, bueno, mi maestra me hizo hacer una práctica. Bueno, en esa práctica correspondía justamente a los chakras. Cuando yo no tenía los chakras en la cabeza, me dijo, bueno, colócate una de tus manos, con intención, como todo, en uno de los puntos de los chakras. Y dice, consiste en el que te quedes un rato, el mayor tiempo posible, y intención es ver desde allí. Pues yo me quedé dormida, enseguida llegué a una habitación, me puse la mano en el chakra sacro, justo debajo del ombligo, porque era lo más fácil, el pantalón de pijama me sujeta las manos, pues si me quedaba dormida la mano permanecería allí un rato más. Allí vi, era mi yo superior, y me muestra, me dice, busca tu papel. Y yo mi papel, había una pared con muchos, la visión era con papelitos como de notas pegadas. Y se busca el tuyo y después al final todo eso era yo. Todos esos papeles escritos de experiencias, al final eran experiencias emocionales. Me dice, aquí guardas tus vidas, o sea, tus experiencias emocionales de tus vidas. Cada punto de chakra corresponde a una emoción no transmutadas, sí, energías no reconocidas, que habitaban allí como una especie, vamos a llamarlo de Akash, pero de manera individual. Es por decir, en esta vida, ¿por qué yo no tengo merecimiento? Es uno de los que corresponde al chakra sacro, el sentir que mereces cosas, el bienestar en general. Dice, aquí están todos los no merecimientos que sentiste de ti. Entonces ahora tú estás diciendo que se transmuta y se abre a través de esa emoción que has dicho en el chakra sexual. ¿Comentaste que era? Alegría. Sacro. Alegría, exactamente, por ejemplo. El placer de ser tú misma. Eso, el placer de ser uno mismo. Es ver al final todo eso en emociones, que se aloja la emoción directamente allí. Y mira lo que digo, es sentir alegría por todo eso. Es lo que me acaba de llegar con lo que me estás diciendo. Al final es sentir alegría, es entrar a ese Akash específico emocional para poder transmutarlo, quizás viendo, quizás leyendo, cada quien me imagino que tendrá una manera de visualizarlo, pero al final se transmuta con emociones distintas. Era lo que no me había llegado del todo, que cada punto, si uno logra entrar a ese Akash emocional, porque los chakras están divididos por emociones, uno puede transmutar todo eso. No tan solo de esta, sino de los años cuando uno era niño o en otra vida incluso. Está interesante porque no sabía qué emoción uno podía ejercer. Yo normalmente ejerzo el amor o el perdón, pero no, hay más emociones. De hecho, en las emociones, ¿qué es lo que toda enfermedad física tiene como raíz una emoción estancada, activada? Voy a compartir algo que me dijeron los maestros que de hecho ya dije
a mi entender, a como ellos me explicaron qué es el fenómeno de canalización, cómo ellos te envían pulsos, paquetes de información a través de pulsos de pensamiento, llegan a lo que es el chakra de alma o estrella del alma. Entonces de aquí pasa lo que viene siendo la boca de Dios, como dicen ustedes, que me encanta. Entra al inconsciente y el paquete explota. Entonces es cuando llega más o menos al consciente del canalizador y de acuerdo a su bagaje interior o lo que él tenga dentro en conocimientos previos, memorias, entendimientos, vibra y entiende lo que está recibiendo. Entonces, toda canalización es interpretativa, es una cuestión subjetiva. Es como yo lo vivo, no es de que vengan los guías y me hablen aquí a un ladito, no, por lo menos conmigo no es así, no sé con otras personas. Lo que ellos me están diciendo respecto a este tema de las emociones es que las emociones activadas, porque nosotros como almas, el alma es como un recipiente de aguas emocionales. Y cuando a mí me dijeron esto me quedé, ¿cómo? Las personas creen que las emociones es simplemente el cerebro reptiliano teniendo una reacción a su ambiente y genera ciertos químicos y esas son las emociones. Sí, así es como se activan las emociones, pero las emociones en sí son aguas etéricas que nosotros ponemos en nuestro avatar antes de venir o que estamos cargando en el alma. Entonces, hay emociones activadas dando vueltas, por así decirlo, vibrando, que no integramos en una vida anterior y encarnamos en esta y tenemos que vivirlas y experimentarlas. Entonces, eso es el karma. ¿Qué es el karma? Emociones activadas que estás trayendo de vidas pasadas y que tienes que procesarlas. Entonces, como la emoción es magnética, al estar encarnados aquí y estar activando este cuerpo emocional, empezamos a traer situaciones, acontecimientos, circunstancias, relaciones similares, sincrónicas a esa emoción para poder integrar esa emoción, valga la redundancia, y generar conciencia. Entonces una emoción activada te traspasa el cuerpo físico y queda alojado en lo que llaman la fascia. La fascia son como una telita blanquecina alrededor de los músculos, esa cosita blanca de la carne. La La telilla. telilla blanca de la carne, sí. Ahí es donde quedan las emociones activadas estancadas. Entonces, cuando una emoción está activa y no sale de ninguna manera, empieza a llegar a las células y es lo que empieza a producir enfermedades. Entonces, está más que dicho que es un cáncer, es una ira activada sostenida que termina corrompiendo las células. O sea, que es un tema de riñones, es un miedo activado que no sale y empieza a corroer las células y produce tal y cuales. Las enfermedades es el último mensaje de parte del alma para que la persona tome conciencia. Para que reaccione, sí. Cuando ya se Entonces, empieza a no somatizar una enfermedad, es la última opción para que es el bofetón. A ver, ¿reaccionas con esto o pierdes? Reaccionas. Vamos a decirlo así. Pero hay gente entonces que no aprende, ¿eh? no se va, desencarna y llegas allá al otro lado. ¿Qué crees, mi reina, mi rey? Vas para atrás a repetir. Yo he estado trabajando mucho emocionalmente y no es agradable. Es lo que las pleiadianas llaman trabajo de sombras. Nada más que el trabajo de sombras que ellas hacen es el equivalente a unas chicas super guau de élite, o sea, tienen otro sistema emocional distinto. Pero se trata literal de descender a tu infierno emocional. Quemarte en tu fuego de esas emociones activadas y retenidas para poder sentirlas y liberarlas. Mencionabas que ponías tu mano en esa área de tu ombligo. Es precisamente lo que se tiene que hacer. Frota tus manos para activar estos chakras menores que tenemos en las palmas y empieza a masajear el área. Estás masajeando la fascia. Estás masajeando donde están las emociones estancadas. También otra manera es utilizar tus pensamientos a propósito para activar la emoción o darle más fuerza con el objetivo de que salga. Y esto a la gente no le gusta porque, por ejemplo, si hay una persona que tiene una fobia a las arañas, entonces yo le diría, imagínate que hay una tarántula gigante que te está masticando la cabeza en este momento. ¿Qué vas a sentir? De todo. Oh. Pánico. Entonces, en el momento que el pánico está activo, quita el pensamiento.
quita esa imagen y ahora nada más siente, sumérgete en el dolor. Entonces, lo que hay que provocar es el llanto consciente de liberación. Pero a la gente no le gusta llorar. Incluso hay gente tan bloqueada que no puede. No lloran. Y el cuerpo genera gripes, catarros, y ahí ven a la gente, está saliendo todo el llanto acumulado que no se atreven a hacer. Entonces es muy duro este Kung Fu emocional, este trabajo de sombras. Pero dicen los maestros, lo sentimos, no hay otro camino. No hay otro camino. Es que científicamente consiste en activar lo que tenemos o lo que se llama sistema límbico, que es el que contiene todas o casi todas las memorias emocionales de nuestra existencia allí guardaditas y que las pasa después a los ganglios basales, que es donde hacemos el sistema de repetición en acción. Entonces, claro, el sentir, que es una de las cosas, mira, Jessy, que estábamos hablando hace un rato, el sentir todo a través del cuerpo, buscando esa emoción que ya hemos vivido, que sabemos cómo es, hay que sentirla así, sentirla a una medida para poder luego transmutarla. Hay gente que niega el dolor o la herida y así no transmuta nada, cree que uno sana nada, creyendo que no viéndolo o no sintiéndolo pasa la prueba, vamos a llamarlo así. Y realmente no es así, hay que sentirlo para integrarlo, que no hay que hundirse, no, pero sí hay que volver a repetir ese sentimiento, ese dolor para poderlo liberar. Entonces ir a esa parte emocional, cerebral, mental, como lo es el sistema límbico, que ahí guardamos todas nuestras memorias emocionales. Ahí tenemos todo lo que hemos visto, lo que hemos sentido, cómo lo hemos sentido. Entonces, hablando un poquito de parte así más científica, pues es ir allí. El cuerpo tiene que recordarlo, el cuerpo, no solo la mente. A través de eso entender que eso que se causó fue porque nosotros decidimos tenerlo, causarlo, generarnos. Meter la conciencia en esa. No te lo generó nadie. Todo ese dolor, Meter el sufrimiento, la el malestar, la enfermedad, te lo has causado a ti mismo. Nadie fue culpable de eso más que tú mismo al final y al cabo. Y en llegar allí es un bofetón hacia tu propio ego y mucho más cuando está en descontrol y por eso aún duele más y caes en el proceso de la negación y el rechazo de ese acto que tú mismo has infligido en ti. Claro, pasar el charco para coger aceptación y de la aceptación pasar a un agradecimiento es un proceso de dolor. Sí, el dolor es necesario para llegar al agradecimiento a través del perdón de uno mismo y de todos los participantes. Yo me he dado cuenta que hay dos grandes paradigmas para interpretar esta realidad, el de la escuela, ascensión, y el de la prisión, liberación. Y si ustedes analizan todas las corrientes espirituales de divulgación, unos dicen esto es una escuela, estás aquí para aprender y para ascender. Y hay otros que te dicen, no, esto es una cárcel, caíste aquí, tienes que liberarte, Jesús. No resonamos con esa segunda opción, para nada, ya no. Yo le pregunto a los maestros y ellos me dan una respuesta como multidimensional y me dicen, depende de cada quien, su cada cual. Para algunos es una escuela, para otros es prisión, para otros es... me decían que aquí es una especie de biblioteca genética, que hay genética de todo títulos tipo, ya se han sacado varios. Felinas, o sea, de todo. Y pues bueno, hay muchas razas de luz que no están de acuerdo, e incluye a mis amigas pleiadianas que no están de acuerdo con este tema de aprendizaje de conciencia a través del dolor. Y hay razas no muy positivas que se aprovechan de este sistema de aprendizaje a través del dolor para comerse algo que llaman luz. O sea, el sufrimiento humano genera una vibración que para ellos es deliciosa. Con X, ¿no? La palabra que me llega es así. Luz. L-O-O-S-H. O sea, luz. ¿Qué es el luz? Es sentimiento de muy baja densidad. Entonces,
todas esas cosas tan atroces que hacen las élites de provocar un sufrimiento atroz a un espíritu alma encarnado, porque ojo, tiene que ser un espíritu alma dentro de un cuerpo físico para generar este luz, porque ese luz, es la energía vital del espíritu alma pasado por un prisma de dolor extremo que genera esa especie de luz pantanosa. De hecho, la palabra luz se parece mucho a luz, pero es como luz densa. Luz, y como ellos no están conectados con la fuente y tienen que alimentarse de esa luz de la fuente, pues lo toman de esa manera, utilizando a ciertas personas como vacas energéticas, pero comen su dolor, comen su sufrimiento. Entonces es una especie de mafia, vamos a llamarle así, bueno, no voy a decir esa palabra, sorry, esa especie de trabajo oscuro o de empresa oscura, que hay razas y razas que se dedican incluso a comercializar esto. Monopolio Entonces, energético hacia energía densa. totalmente, entonces Totalmente. los maestros me dicen, es una realidad, es un simulador para experimentar, es un parque de diversiones del alma, como le decían al otro señor canalizador, y aquí en esta realidad se permite todo. O sea, para el alma aquí tienes la opción de ser lo que tú quieras y de experimentar lo que tú desees, lo que tú desees, lo que tú Libre quieras, albedrío. Ujú. todo. Entonces uno como piensa, ay, el alma quiere, bueno, voy a vivir la experiencia de un amor glorioso y voy en la punta del barco y un galán detrás de mí, expando los brazos El y Titanic. nada, que se cae se hunde el Titanic y nada, que Que el bueno, alma lo ahí que está la quería. gracia también. Ahí está la gracia de este juego, al final. Al final, entre los dramas y los no dramas, hay que divertirse también un poco. Sí, sí, sí. El alma le encanta, me dicen los maestros, porque para mi sorpresa la respuesta que me dan, le encanta estos juegos negativos, entre comillas, Los porque me están dramas, le diciendo, encanta. Porque el alma es el que guarda las experiencias de vida. Es un gran USB que le encanta guardar memorias diversas. Dice, wow, esta me encantó, esta vida me encantó. Vamos a hacértela recordar cuando estés preparado. Ese es el alma, es un gran USB de memorias de vidas pasadas. Y claro que se divierte el alma. y pues bueno, hay cosas que no entiendo, es que me superan en esos aspectos, entonces a veces me llega el mensaje de tranquilo, un paso a la vez. No necesitas, ¿Cómo como yo cuál soy es? una persona, sí, como que quiero como comprender la máxima perspectiva posible hasta donde mi conciencia me llegue. No, me dice tranquilo, Poco a poco, sí, ve paso come a algo. paso. No, no, y es divertido también cuando entras en conciencia del conocimiento, ¿no? A través del conocimiento y ves que poco a poco el conocimiento que tenías y ya habías absorbido, te lo amplían un poco más. Y te lo amplían cada vez un poco más y tú dices, pero aún más con este pequeño concepto, con esta pequeña teoría, vamos a ponerlo así, porque al final no es Haciendo nada, grande todo. es difícil demostrar, ¿no? No es demostrable 100%. Dice, con esta pequeña teoría, todo lo que se abre como un abanico, dices, wow. Y bueno, ahí es cuando sigues en el juego entendiendo de que esto es un juego y pues en el juego hay que divertirse. Siempre intentando jugar a tu favor, porque esto es verdad, jugar a nuestro favor es no caer en densidades, porque cada vez que juegas a caer en densidad te olvidas de ti. Y eso es caer en la manipulación de quien quiere manipularte. ¿Por qué? Porque te deja y permaneces distraído en un bucle de drama. Entonces allí en esos bucles no te reconoces, no hay conciencia. Yo antes jugaba, tenía un poco el tema de papel de víctima cósmico, de que qué estoy haciendo aquí, por qué vine a dar aquí, Dios Cristo mío, Yo sácame de aquí, también, confieso, confieso. sáquenos, qué horror, ¿en Sáquenme qué de Me quiero momento? aquí, ir de porque aquí. vine. Pero hasta que me entendí, porque me decían de que este es un juego, relájate. Entonces me estaban tratando de llevar a un estado de neutralidad, porque es el estado más sabio por el cual puedas navegar esta realidad en un estado de ojo, no se trata de que no sientas nada, sino que para eso es tu kung fu emocional. Tu maestría emocional es que sientes el dolor, lo que tengas que sentir y salgas rápidamente de ese estado para no caer en un bucle de sufrimiento inútil.
Pero para eso está muy bien el humor. Ríete. Ay, que te despidieron. Ja, 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 ja. Aunque suene Sí, ridículo o bobo, fíngelo, ríete. Hay un detalle con el dolor, que el dolor realmente, esas heridas nuestras son un mapa. Entendamos que así Dios lo creó hemos su dicho. opuesto para reconocerse a sí mismo. Y cada vez que caemos en esos procesos de dolor, la intención original es reconocer a Dios en ellas, porque es un mapa para reconocer el amor que tú eres, la vibración alta de amor de Dios en ti. Y claro, cuando tú entiendes que todo ese dolor proceso es un mapa de experiencialidad que tú mismo has decidido vivir para reencontrarte con lo que tú realmente eres, porque terminas cayendo en un entendimiento. Yo preguntaba, deme una definición práctica de amor, porque pues prácticamente cada Wow. conciencia, cada espíritu, alma te va a dar su perspectiva a qué es el amor. Entonces me dicen los maestros, eso, los 7 rayos del alma, únelos como 7 rayos del arco iris y el resultante es una luz blanca de amor. Mi amor. Y el ejemplo perfecto en tu realidad o en tu línea de tiempo de amor es, como dice el canalizador, bueno, Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías es el ejemplo perfecto de amor. Entonces vemos a Cristo agradeciendo, utilizando el rayo del agradecimiento cuando está agradeciendo el alimento. Vemos a Cristo utilizando el rayo de la alegría cuando está en las bodas del Canaán, bailando, festejando. Vemos a Cristo utilizando el rayo de la voluntad cuando vemos que está enfrentando pues a los mercaderes del templo. Vemos a Cristo utilizando el rayo de la compasión cuando le dice a la supuesta mujerzuela, o sea, aquel de ustedes que no haya pecado que tire la primera piedra, o mujer, yo tampoco te condeno, hay compasión ahí. Vemos a Cristo utilizando el rayo del perdón cuando a pesar de que está en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos a Cristo utilizando el rayo del entendimiento cuando le dice, de aquel de todos ustedes que no sea como los niños no puede entrar al reino de Dios, o sea, tiene un completo entendimiento de su realidad. Y vemos a Cristo utilizando el rayo de la humildad cuando dice que el más pequeño de ellos va a ser más grande de todos ellos en el reino de los cielos. O sea, es perfecto. Él alinea sus sentimientos a través de un nodo energético en conciencia. Cuando agradeces en alegría, con voluntad, con compasión, con perdón absoluto, con entendimiento claro y humildad, eso lo unes, es amor. Entonces, es Exacto. para mí una definición práctica. Estoy intentando, pues, la llevo a cabo hasta donde mi conciencia me lo permite. No es fácil que de repente te lleguen los pagos. De manera... Voy a tratar de agradecer que tengo este pago, ok. Chistes, Bueno, pues chistes. sí, sí, la gracia del todo es decir sí, gracias, porque tengo con qué pagarlo. Pues bueno, olvidarte ay, lo estoy pagando. Podía haberlo gastado en otra cosa. Hace poco también estaba desglosando, ahora que hablas de Cristo y Jesucristo. Es muy interesante también este tema porque casi nadie entiende de que hay Cristo a secas, lo que llaman el cristianismo logos, que también es una expresión de Dios que baja ejerciendo lo que es la sabiduría de Dios más en el plano aquí, más material para la humanidad. Es complejo, lo explicaré en un live, no sé si te ha llegado a ti un poquito este tema sobre logos. El logos, la inteligencia primordial. En el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. Expresión unigénita de la fuente origen, Ujú. de lo cual hay chispas o individualizaciones que somos nosotros, que esto es, Dios es. ¿A ustedes les ha llegado la información de que, por ejemplo, era Yeshua, eh, bueno, Jesús Cristo, y para después haber dejado el ejemplo perfecto para que ello sea Oscar Cristo, es decir, la activación completa de lo que viene siendo el nous, Ya está, ya lo has dicho. Ya lo han dicho los ¿no? guías. Sí, eso. Exacto. Oscar Cristo, Jesse Cristo, Jace Cristo, Fernando Entendamos que Cristo. Jesús era Dios
Jesucristo era Dios hecho hombre porque él tenía la apertura completa de toda la sabiduría proveniente de Dios y de el Logos, que es Dios, en una expresión sabia, aquí más material. Toda la sabiduría era la representación de Jesús, Jesucristo, en su versión crística consciente puro. Todo. Él era una activación plena, abierta, aperturada de Dios. Por consiguiente, era Dios en sí, Dios en carne y hueso. Por eso no solo es el Hijo, que el Hijo aquí hay que matizarlo. El Hijo es Logos, el Hijo es Sofía. Y aquí es donde vamos. Son expresión femenina y masculino de la misma sabiduría de Dios. Entonces podríamos decir que el Hijo no es una sola expresión de Dios, sino dos tipos de sabiduría. Una sabiduría interna que se sabe, que se siente, que se saborea, que se comprende de lo más profundo. Y Logos con una sabiduría más material de acción, de entendimiento de esa sabiduría de Dios en ejecución de lo que es la sabiduría divina. Carne. Y ambos ejercen en la humanidad con un título, vamos a decirle un título, pero no es un título en sí. Vamos a llamarle para que lo podáis entender. Como título llamado el Espíritu Santo. Ambos, en su versión sabia, bajan como un escalón en versión Espíritu Santo para ejercer en la humanidad este quiebre de sabiduría, conciencia que despierta la chispa divina de Dios en cada uno de nosotros. Si miramos a la Trinidad como una escalera para llegar a Dios de abajo hacia arriba, entendemos que está Espíritu Santo, Hijo y Padre. Si lo vemos desde abajo y nosotros en un peldaño más inferior, y no quiero decir por tipo de conciencialidad, estaría alma humana, alma, estaría Espíritu Santo, Hijo y Padre. Por consiguiente, sí, Jesús, como tal cual se dice, Jesucristo es el puente divino para llegar al Padre y llegaremos a través de Él. ¿Cómo? ¿Cómo llegaremos a través de Él si Jesús es el puente? Porque Jesús es la demostración de ser Hijo abierto y perfecto, con una sabiduría integrada plena de lo que es la conciencia del Padre. ¿A través de qué? De la integración completa del Espíritu Santo en Él, que es la sabiduría de los hijos, el Hijo, es la sabiduría del Padre, porque el Padre al final lo es todo, porque los dos hijos, sabiduría interna y externa en ejecución, son expresiones del Padre mismo. No sé si me explico, es un poco enrevesado, un poco lioso de entender, pero es muy bonito cuando lo entiendes. Wow. Sí lo es. Wow. Entonces sí, Logos, Cristo, es la energía crística en acción y es lo que se pide al ser humano que sea y lo que pedía Jesucristo en la humanidad, integrar esa parte Cristo, Logos, sabio, en acción material, porque estamos aquí. Es como dicen y nos han dicho, ser la vestidura del Padre. Ser la vestidura del Padre directamente. Es algo complejo de ejercer, sí, hay que quitarse muchas capas de vestiduras que no son reales, de nuestro propio, de lo que creemos que somos. Entonces hay que quitarse muchos velos, mucha vestimenta para poder tener una única y exclusiva vestidura. Y esa sea Dios mismo, vestir la vestidura del Padre, como lo hizo Jesús, Cristo. Jesús. Entonces cuando Jesús decía, mi Padre y yo somos uno, es porque ya estaba investido, estaba... Exacto. Exacto. Ya estaba integrada esa conciencia superior. Con Él. Y obviamente el hecho de que Él lo haya hecho es el ejemplo perfecto de que podemos hacerlo nosotros también. Y esa es la diferencia entre integrando un camino de primero la religión. conciencia sabia. Y aquí es donde viene la apertura de conciencia, la tan famosa apertura de conciencia, despertar espiritual. Se comienza por ahí, entendiendo conceptos, rompiendo esquemas para hacer cada vez una mente más grande que entienda un poquito la sabiduría. Entonces, uniendo eso, que es el propósito para llegar ahí y uniendo con el tema este de lo emocional, pues ¿cómo puedo llegar a esa conciencia? Pues a través de este proceso de entendimiento, a través de las emociones, de uno mismo y de nuestra realidad. Jesucristo es la forma más cercana de Dios para el ser humano, para el hombre. Es la forma más cercana en expresión viviente que podemos tener como ejemplo. No hay otro, porque ningún otro lo ha conseguido, como lo consiguió Él. Entonces sí, cuando dicen que Jesucristo es Dios, sí.
así lo es, así lo fue. Y ahora mismo Jesucristo como tal ejerce como Cristo a secas en planos dimensionales, sí, en plan de ejercer como maestro a través de también ser partícipe en ese proceso que ejerce como Espíritu Santo, sí. Es algo que entendí hace nada. Y cuando hay ese clic dentro que te dice, ¡ah!, que te deja sin palabras, es maravilloso. Yo digo, wow, esto no lo había entendido de la Trinidad porque evidentemente nadie te lo va a explicar así. Y cuando se siente ese punto, ese clic de verdad, sobre una verdad, que puede haber matices y puede seguir en evolución, evidentemente conciencial, este nuevo conocimiento, seguir aperturándose, es lo que decía antes. Algo tan pequeño parece que lo tienes, pero luego se va como abriendo y expandiendo para Haciendo cada entender vez que al más grande. final, todo es Dios, sí, todo es Dios en uno, y al final el juego es más reducido y amplio a la vez. Nosotros tendemos a enredarlo. Al final este juego es tú con Dios y Dios contigo. Dios y sus versiones, expresiones, para que tú, tu mente, vuestra mente, intente Entienda. entender. La mente necesita esa historia, la mente necesita el teatro para poder entender aquí en este plano de tercera dimensión lo que es Dios como tal. Entonces Dios mismo nos genera esa narrativa. Es decir, bueno, que voy a decir algo un poquito más tal, todo lo que se nos presenta cuando nos aperturamos y tenemos las habilidades, los dones, vemos a ángeles, hay muchos que ven hermanos estelares, empiezan a canalizar, ta. Todo esto es parte de nuestra propia narrativa de vida, juego, para llegar hasta él. Hasta este punto lo tenemos claro, pero aquí matizo, que es una de las visiones que tuve hace también unos pocos días, antes que Jessie. Y es justamente ver, yo lo quise llamar de primera vista, el domo, vamos a llamarlo mental, porque la verdad que esta parte no entiendo qué era. Porque se entendía que era un espacio que no era demasiado grande, se sentía. Pero en ese espacio tú podías crear, de hecho yo estaba allí, es como si hubiese llegado antes a un lugar de lo habitual, como cuando vas a soñar pero llegas antes y ves cómo todo se crea. Desde abajo incluso me creaba yo misma como mi representación de mi yo superior y yo misma creaba el entorno, como si fuese de gran tecnología, pero imaginaros que es una gran pantalla de un videojuego. Entonces consistía en el que yo, porque me sentía que era yo, aunque eso de luz, de energía, era yo, porque todo al final era energía, creaba conciencialmente a través de un plano inconsciente. Es como estar un muñequito de estos robots de los videojuegos que tenían a la personita dentro, tal cual. Una cosa así, lo interpreto ahora. Entonces esa experiencia fue bastante interesante porque ahí en sensación me di cuenta que todo era yo misma. Todo, absolutamente lo que yo creaba eran aspectos inconscientes en el exterior, siendo consciente dentro, una conciencia que todo lo entendía. En ese punto, pues han aparecido, he tenido diversas experiencias que me están mostrando de que todo lo que vemos, sí, ya tenemos esta teoría, somos nosotros mismos, o una expresión de lo que entendemos o de nuestros dolores. Bueno, se presentó, vamos a resumirlo, se presentó una especie de ser, entidad, densa, y en resumen yo entendí que esa entidad densa era un aspecto mío, entonces por eso yo lo llamo que quizás entré en un campo mental, o al campo que puede ver esta realidad desde un plano consciente. Saqué a este ser de mi realidad, pude hacerlo con intención y convicción, sacarlo, un aspecto de mis dolores, vamos a llamarlo así. Es un poco enrevesado todo, sí, pero el punto que me llama la atención es haber visto justo la parte en la que yo podía crear mi realidad desde un punto consciente, desde lo que yo entendía inconscientemente. No sé si se entiende con facilidad este punto. Crear conscientemente desde un punto inconsciente. Venía yo mi conciencia y iba creando una realidad para seguir jugando en el entorno. Sí, al final es como decir que todo eres tú y que la realidad no existe, pero Pero al que final sacaste existe a a la esa vez.
Al final sacaste a esa entidad densa y había otra que dijo que la habías matado y que la había Sí, matado simplemente porque la sacó de su pensamiento. Es decir, sí, por dejó, sacarlo de mi la eliminó pensamiento. de su mente. Y se la has matado porque la has sacado de tu mente. Ha desaparecido. Esto es la misma teoría de que todo es mental y Dios sujeta todo porque Dios es mente y sujeta todo porque siempre está pensando. Si dejara de Esa es pensarnos, la, desapareceríamos. esa es la Pero calavera esto de no pasa. cristal. ¿Esto es la calavera de cristal? Sí, Podría ser. estaba viendo la transmisión que ustedes ya tenía y estaban hablando como el Ujú, tema de la calavera de cristal. No recuerdo quién de Ujú, ustedes dijo que le habían dicho de que esto es Dios, que le ujú. decían, y entonces es una interpretación metafórica, o sea que es una calavera, algo interno. ¿Y por qué de cristal? Nuestra, la Cristal de mente. crístico. cristal Ujú. de cristal, Entonces claro. es un símbolo perfecto de Dios. Entonces eso me hizo clic. Fueron las ideas que llegaron a Y mí mira, aquí porque está trataba Atenea, de... fue ella. Ah, Ujú. fue Atenea, ok. O sea, es el conocimiento interno o lo oculto de lo que es Dios a través de una calavera es el símbolo perfecto. Y cristal de crístico. Ujú. Sí. Entonces, tengo conocimiento que había calaveras de cristal reales, de un material, algunos decían que era silicio, que se supone que es el elemento material más puro para contener energía o información en este plano, pero la información que yo tengo es que no eran de materiales no de aquí precisamente, que contenían las llaves y activaciones de la ascensión, y que hay una aquí, otra allá, otra en un punto de por allá, etc. Pero bueno, estoy anonadado. Es, wow, Es que no sé, todo no lo sé que si están son diciendo. cositas que se están activando para la gente y están dejando que de cierta manera uno vea un poquito lo que es la Matrix de una manera más vivida, aunque sea en otros planos y no sea en este. Pero no dejan de ser experiencias también las que uno tiene por allí. De que sí, aquí hay seres que controlan este plano, por supuesto. No pasa nada por ello. No pasa nada. No hay que crear conflicto. Todo es porque tiene que ser. Y si no, no sería. O sea que lo que me Me llama la encanta el atención tema. es ese cambio del antiguamente nadie veía nada y ahora es como si todo el mundo se le estuviesen quitando todos esos códigos de límite de visión, de conciencia o de percepción o emoción. No me ha llegado porque aparte de las frecuencias del 3 y Atlas, El tema de Cristo, personalmente, en mi recorrido, siempre Cristo ha sido como un ancla, siempre de alguna u otra manera he girado alrededor de él. Inicié a mis 14 años en religiones, tenía 14 años. Ya. Entonces yo tenía la palabra inocente de un preadolescente de ¿cuál es la verdad? Yo voy a averiguar la verdad. Siempre las religiones. Eh, Conforme he pasado y teniendo despertares, experimentando cosas, siempre he estado girando alrededor de Cristo también. Y he conocido muchas versiones, vamos a llamarle así. Incluso en el astral, para mi sorpresa, hay muchos Cristos, pero en realidad son egregores o entidades morfológicas creadas por un conjunto de creencias de ciertas personas. Entonces, allá te encuentras al Cristo católico, al Cristo testigo de Jehová, al Cristo mormón, Asociaciones al mentales, sí. Cristo del que quieras. Y Ujú. esas entidades se alimentan de la energía de fe y oraciones de cientos millones de personas. Y es por Así eso es. que era la explicación que a mí me daban de por qué ciertas religiones manifiestan milagros, porque es la misma energía condensada de los creyentes. Y que se manifestó Cristo en una foto de un doctor en un hospital que estaba haciendo una cirugía muy, sí, claro, un morfocristo, como yo le digo humildemente. No es despectivo. O sea, una entidad creada morfológicamente por la energía de fe y devoción de millones de personas. Hay egregores Entonces hasta de Dios. hay diablos, hay Todo, todo. artistas, todo lo que es un todo. Todo lo que universo ahí. el ser humano Aunque quiera a nosotros se nos ponerle. ha dicho que no todos los egregores son malos, energéticamente Sí. hablando. Lo que pasa es que sí, todos son consumidores de energía y crean un entorno, evidentemente alimentado por la mente y la conciencia humana sobre lo que entendemos de algo. Y sí, todos son consumidores de energía sí o sí para seguir existiendo.
Se nos ha dicho que creamos egregores absolutamente de todo. Ahí es donde viene la parte de co-creador y la gente no se da cuenta que somos co-creadores también de seres invisibles. Hay Por gente que los ejemplo, hace a propósito. hay gente que lo hace a propósito, sí. Por ejemplo, nuestra relación con la pareja. Ahí, al conocerse dos personas, crean su propio egregor romántico, de cómo comienza, las energías de cada uno. Luego ese pequeño bebé energético va creciendo junto con la relación y se va polarizando de acuerdo a la relación y generará conflicto o generará amor de acuerdo a esa polaridad y lo que entiende la gente, es decir, los amigos, los familiares sobre esa relación. Es decir, aquí sí que influye lo que los demás piensen al respecto de uno, porque uno mismo tiene un egregor propio. Todo tiene un egregor, hasta nosotros mismos, lo que piensan los demás de nosotros, también genera un egregor de Jace. Jace es tal cosa, tal. Y este concepto, si lo llega a tener mucha gente, me crearán un egregor de Jace en otros planos. Entonces somos co-creadores hasta de lo invisible. Hay que densificarse y poner que el egregor esto o lo otro. Bueno, aquí No. va. Somos nosotros en esta conciencia el egregor de nosotros mismos. ¿Te imaginas? O sea, lo que yo me Puede creo y ser, me siento es... puede ser. Pero yo traté de ir como un poco más allá. Dije, bueno, ¿existió Jesús o no? A ver, diga. Entonces me empezaron a llegar otras versiones que Micael de Nevadón, Miguel, am, versiones. Entonces, hay un tema aquí que es lo más reciente que yo he recibido respecto al entendimiento de esta realidad y que me tiene dándome pequeños explosiones mentales. Y es que me dicen los guías que existe algo que se llama la narrativa alfa. Entonces me dice, en este universo o en esta realidad diseñada para poder experimentar lo que tú quieras, literal, todo lo que hay aquí es subjetivo. Y yo sé que esto es, por lo menos a mí, me provocó un sentimiento de abandono. Porque dije, o sea, ¿cómo? Me están diciendo de que, o sea, todo existe pero no existe al mismo tiempo y eso incluye Jesús. ¿O de qué me estás hablando? Todo. Entonces yo, pero, ¿Y ok, dónde ¿dónde está está el Padre? lo que acabamos de hablar? Que nada existe. Todo al final puede ser una representación de Dios, creándote personajes en tu narrativa de vida, tu película, para que al final entiendas, tú como avatar, vamos a llamarlo así, de Dios mismo, para que en este juego entiendas quién eres. Y ese es el juego. Dios en una gran pantalla tecnológica jugando. Y entonces nada es verdadero y todo puede ser cierto de Y acuerdo todo puede ser a cierto. tu Exacto. conveniencia, como tu experiencia de vida. Entonces dije, bueno, pues para mí, mi verdad es esta mientras me sirva a mi proceso y desarrollo o a mi experimentar mi juego, por así decirlo. Entiendo que somos individualizaciones de Dios y que estamos acá como extensiones de Él para poder experimentar y generar conciencia, que nos demos cuenta de cosas. Esa información de darse cuenta, aparentemente Dios no la tiene, entonces nos necesita. Entonces, a través de nuestro crecimiento, Dios se expande como conciencia. Entonces, desde que yo tengo ese entendimiento, trato de ser una especie de coleccionista de experiencias sin importar qué locas sean. Porque antes era una persona reprimida y ahora dije, no, si lo único que me voy a llevar de esta encarnación son las experiencias vividas y el entendimiento emocional de las mismas, pues me voy a lanzar a las emociones y a las experiencias emocionales. Iba a buscar un avión en paracaídas, pero no, es demasiado. Pero es que tenemos que entender una cosa de Dios. Este mundo no se creó sin su autorización, sin su permiso. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo siente, todo. Es imposible hacer algo a sus espaldas. Y no porque sea un señor grande que ve todo desde arriba, no. Es más complejo que eso. Porque está en todos lados, todo es Él. Este móvil mismo también tiene algo que es Él, experimentando ser un móvil. Así de tonto parece, pero es. Entonces, Es guau. Dios experimenta la dualidad como una forma para sentirse a sí mismo,
para reconocerse, wow, entre ese odio estoy yo. Puedo sentir el amor, puedo sentirme a mí mismo a través de ese miedo. Y por consiguiente sí, él lo experimenta todo como una niña, porque lo hemos visto, nos lo han puesto así, sobre todo allí, como una niña que baila, feliz, En toda expandido la y con los creación brazos feliz. abiertos, abrazando toda la dualidad. En un entorno donde todo es lo mismo, todo es la misma frecuencia y es la misma vibración, simplemente se es, pero no se percibe. Entonces, al estar ese opuesto, ese espejo opuesto en todas las demás emociones que no son amor, bueno, o el amor distorsionado que hemos aprendido aquí, él puede reconocerse a sí mismo, él puede reconocer su perfección. Entonces, su mira o su prisma siempre es a través de esa emoción, el uno. A nosotros se nos ha dicho que lo llaman el uno, justamente porque es una única emoción. Y dentro de los dioses que hay más arriba o más adentro, él es el más cercano que está a nuestro juego, porque vivimos en el juego emocional. Entonces él ya es una emoción, y esa emoción alta en frecuencias amor absoluto. Él desde su amor absoluto ve todo, lo ve desde esa mirilla perfecta. Por eso todo lo entiende y lo comprende, y no lo ve desde el pánico, el No lo terror, el miedo juzga. no le pertenece. Entonces su juicio es, veo a esa mujer que le ha pasado esto, wow. Lo ve como un niño chico, ¿sí? O una niña pequeña que baila y disfruta reconociéndose en toda la creación, que está en absolutamente toda la creación. Por eso la teoría de los NPC ya se ha caído, esa teoría de las personas totalmente vacías, vacías de espíritu y con solo alma, o como quieran decirlo algunos, ya se cae, porque directamente toda la creación está compuesta por la divinidad. Y decir que un animal es divinidad o contiene parte de Dios, la naturaleza es Dios y todo, y decir no, pero esta persona es un NPC, es un vacío. Hay que darle un poquito de discernimiento allí al asunto. Sentimos Jessy y yo desde hace un tiempito para acá, en el que, bueno, se nos ha dicho sobre la teoría de la resonancia y las nuevas activaciones para estos antiguos NPC que ya no lo son, que por Ahora son voluntad, aquí es donde tienen que ejercer la voluntad, cajas orgánicas que ya hemos dicho sintientes. que la voluntad es sexta dimensión, gente linda. Activar La la información que a mí me voluntad. llega es que nosotros estamos, digo nosotros porque creo yo que estoy medio despierto, porque estoy medio bobo, Ya. pero bueno, No, eh, estamos bostezando, eso ya es algo. algo. Am, lo que a mí me han dicho es que existe algo que se llama mente colmena. Entonces, adentro hay muchos grupos de personas que La mente dormidas, vamos a colectiva. decirle así, que se mueven bajo una mente colmena. O sea, todos tal fecha festejan tal cosa, todos esto, todos aquellos. Entonces llega un momento que pasa algo que se llama primer choque consciente. Cuando experimentan el primer choque consciente, la persona dice, ¿qué es esto? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? De qué se trata? Eso es el primer choque y desconecta de la mente colmena colectiva y empieza ya a moverse conscientemente hablando de manera individual. Entonces allá es como una especie de separación, por así decirlo, y lo entiendo yo así. Entonces, podría decirse, cuando estás enchufado a la mente colmena, no tienes alma, no tienes espíritu, porque andas en grupo y en manada como todos los dormidos, aborregado. Podrías decirlo así, de esa manera, pero también podría interpretarse como tiene el espíritu, tiene el alma, pero simplemente está dormido. Tiene su primer choque consciente a través de cualquier experiencia, una enfermedad, lo que sea, o algo muy bueno, se ganó la lotería, yo qué sé, porque las cosas muy positivas también te despiertan. Y después viene el segundo choque consciente, que es cuando ya se empieza a conocer a sí mismo, a su realidad espiritual. Hay muchos chamanes aquí en México que provocan esos choques de conciencia a propósito en ciertas personas que ellos saben que traen una cierta misión o traen ciertas habilidades que tienen que poner en servicio a los demás. Es raro, porque yo tenía la información de que hay personas sin espíritu, hay personas con alma y hay personas con espíritu y alma.
pero lo que estás mencionando me suena también muy lógico. Entonces ahí Lo que creo pasa es que que tengo sí que hay mucho que... personas que ejercen como, que esto sí que ejercen como un recipiente vacío, pero no son todos, no son los llamados NPC, estos son otra cosa. Que lo que pasa es que sí que son utilizados como tarro para que ciertas entidades puedan venir de tanto en tanto aquí y son ocupados, vamos a decir que sí son ocupados. No son muchos tarros vacíos de este tipo que entran y salen entidades de sí. Lo que son los NPC que actualmente nos han dicho, no les digáis así más, decirles caja orgánica sensorial, que sería lo más adecuado, abreviación ahora COS mismo. en este sentido, eh, se generaron en su momento para, tal cual como colmena, se crearon o los crearon con la función de colmena para generar densidad baja, porque eso que dices de colmena es porque hay una malla planetaria de las tantas que hay, que son 9, una de ellas que está conectada, porque tenemos muchos hilos atrás aquí en esta boquita de Dios, donde se pasa información colectiva a las personas, sobre todo a los antiguos NPCs, para que vibraran en miedo y en densidades bajas, para que ejercieran en los que tenían chispa, vamos a ponerles así, esa vibración de densidad baja para que no despierten a través de la resonancia, porque todos somos resonantes a través de la vibración. ¿Qué ocurre? Que cuando uno despierta y empieza a ver despertares en masa, como está viendo ahora, los que estamos, entre comillas, despiertos, empezamos a vibrar en otra frecuencia que no es la que nos da la malla del miedo, la Que baja. normalmente es miedo, sí. Sabemos entre comillas, menearnos, vamos a decirlo así, para que no nos condicione tanto. Y esto genera en el entorno de nuestros Una hermanitos resonancia. antiguos NPCs esa cambio frecuencial, porque sí, cuando una abeja vibra diferente y todas las demás empiezan a contagiarse unas a otras, todas las demás que vinieron simplemente a contagiar, terminan contagiándose. Vamos a ponerlo como si fuéramos bacterias. Terminamos colonizando todo lo que no tenía que haber sido colonizado, hasta aquello que ni siquiera estaba programado para tener bacterias. Entonces, pues sí, se ejerce una gran polinización, vamos a ponerle esta frase más bonita, frecuencial. Frecuencial, para que todos tengamos flor, hasta aquellos que en su principio no tenían posibilidad de tenerla. Lo que pasa es que para que ellos tengan flor actualmente a través de la vibración de la masa despierta, por eso los despiertos y los que estáis aquí, a vibrar alto siempre para que todos los demás puedan vibrar igual que nosotros, despierten y puedan germinar su flor, porque la tienen dormida, interna. Tienen que ejercer mucha más fuerza de voluntad, muchísima más fuerza de voluntad. Han venido con esa condición de códigos. Su grosor de códigos para mantenerse en frecuencias bajas es muy gordo. Entonces hay que ahí usar... Entendiendo que se nos han activado a todos nuevos códigos, para ellos también se han activado nuevos códigos, y estos nuevos códigos los que los hacen o les hace tener la posibilidad de ser jugadores dentro de ese inicio de conciencia nula, absoluta. Como hemos dicho, guiados por la mente colectiva, que es esta malla, esta frecuencia como las abejas, exacto. El círculo de nacer, trabajar y morir en bucle. Entonces sí, generando esa resonancia actualmente con los nuevos códigos que se han metido, incluyendo a ellos, pueden tener este despertar de conciencia y convertirse pues en jugadores en una capa más profunda, sí, porque es como si necesitaran al final de una ayuda. Y si estas cajas orgánicas sensoriales fueran almas, espíritus de almas recién nacidos que están aprovechando este nuevo ciclo de despertar que estamos experimentando nosotros para tener la oportunidad de un crecimiento en conciencia más acelerado. Podría ser. Lo que sí me han dicho a mí es que nosotros, o lo que yo he entendido, es que a través de nuestro proceso de despertar nosotros estamos ayudando a que ellos despierten también. Estas cajas orgánicas sensoriales que están teniendo esos choques de conciencia, esos choques conscientes, y que empiezan a hacerse las preguntas milenarias que nos hacemos nosotros en algún momento. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí?
¿Por qué sufro tanto? Porque te repito todo el tiempo lo mismo. Hacerse preguntas sobre las emociones que están sintiendo al fin y al cabo. El juego, la verdad que dentro de lo que es y la dificultad, si le damos una vuelta es bonito. No hay que negar eso. Es Me un están juego. diciendo que, perdón, hay una narrativa porque todos son narrativas en este proceso, en esta realidad, narrativas 3D, narrativas 4D, hay una narrativa en la Matrix 5D, de una famosísima guerra de Orión. ¿Tienen ustedes información de eso? En la 5D no, Orión. en la sexta D sí. Tenemos ¿La guerra de entendido de Orión que fue en sexta D? No sé si es la guerra de Orión, pero sí sabemos que en cierta medida hay conflicto en Un esta conflicto galáctico de grandes proporciones que provocaron que ambos bandos producieran muchos seres, muchas almas para ser habitados por chispas, o sea, como, no sé, ejércitos y ejércitos y ejércitos y ejércitos. Entonces, yo escuchaba a Javier Wolkoff, y ahorita les diré por qué estoy uniendo esta idea con esta otra, de que estaba mencionando que matemáticamente es imposible que si en la Edad Media éramos 500 millones, ¿cómo es posible que en 500 años, 520 años, ahora seamos 8.700 millones de habitantes? Entonces él saca su matemática de que no, pues los jugadores reales somos 500 millones o 1.000 millones cuando mucho, y los otros 7.000 millones están de más. Lo que a mí me están diciendo ahorita es que muchas almas llamadas en su realidad de manera como primado negativo, la famosa película de Guerra de los Clones, porque hubo clones y clones y clones de seres, ahí están lo que llaman NPCs, o en realidad cajas orgánicas sensoriales, entidades o almas creadas o clonadas como ejércitos que le están dando la oportunidad aquí ahora de poder tener un crecimiento o una evolución acelerada a través de nuestro propio proceso de ascensión. Entonces, exacto, no serían seres sin alma o sin espíritu, sino simplemente son seres que fueron creados en ese conflicto y que los están poniendo aquí con el objetivo de tener un crecimiento acelerado. Es lo que me acaba de llegar ahorita. Comparto. Tiene sentido, sí, con esa gran cantidad de seres humanos que nacieron, quién sabe dónde y en qué momento. Esa multiplicación de los panes, mira cómo me lo has dicho, en humanos, Sí. pues Sí, clones creados por las razas oscuras. Se supone que este cuerpo físico tiene 2 hebras de ADN, o sea, de que cada hebra pertenece a una cierta raza de fuera, y es lo que se necesita para poder que un alma que tiene origen siriana, o un alma que tiene origen pleiadiana, o un alma que tiene origen reptiliana, draconiana, densa, oscura, pueda habitar este avatar. Tiene que tener una base genética. Entonces, estos supuestos NPCs o cajas orgánicas sensoriales serían clones o almas en su mayoría de razas densas, pero que están aquí con el propósito de aprovechar este proceso de ascensión para poder tener un crecimiento evolutivo acelerado. Entonces no es que no tengan espíritu alma, es que tienen poquito recorrido, vamos a llamarlo así. Nuestro camino evolutivo es de aquí hacia la fuente, es Dios recordándose a sí mismo. En ese punto hay que entender que un COS barra NPC en sus experiencias de vida, porque entendamos que todos tenemos alma, porque alma es la energía que da vida y la que guarda las experiencias de vida, Mente, nunca emociones. sin alma no podemos nunca estar aquí, tuvieran, claro. nunca tuvieron, en principio nunca tuvieron hasta que ejerzcan ellos mismos su ruptura, no tuvieron una conciencia para ampliar. O sea, no tuvieron una amplificación de conciencia que les generara eso que despertara una chispa, a menos que la ejerzcan. Desde el momento en que se ejerce, ese quiebre se empieza a generar conciencia, pero hay que querer generar conciencia para tenerla. Entonces, no es el caso del que siempre la ha tenido, porque de alguna u otra manera, en todas sus experiencias de vida del alma, siempre ha generado conciencia. ¿Por qué? Porque adquiere un entendimiento de lo que vivió. No fue una vida en bucle. Aunque haya sido una mala vida y no haya adquirido una gran conciencia, siempre hay un porcentaje. Cosa que creo en estas abejitas, vamos a ponerlo así, suena bonito también,
no ocurrió en vidas anteriores hasta que ellos mismos ejerzcan el quiebre. A partir de allí sí que se empieza a generar conciencia. Entonces, aquí hay matices en ese sentido, porque una persona que es COS, ¿desde cuándo lo es? Sí, Estoy ¿desde cuándo? sintiendo lo que siento cuando estoy escuchando una verdad. O sea, es. ¡Wow! Entonces aquí podría entender que porque hay personas que se resisten más y otras menos a entender algo. El nivel de rechazo definiría el nivel de conciencia del quiebre de un COS. Yo no entiendo por qué venimos entonces de. A mí me han dicho que soy voluntario y yo no sé qué estaba pensando para venir de voluntario. Pero bueno, ahora sé por qué están ustedes también. Es por amor y, y para ayudar, obviamente ayudarles. Yo sé que suena un poco fanfarrón porque ¿quién me ayuda a mí? Necesito mucha ayuda. Al estar escuchando eso se me hace tan hermoso. Es wow. Y nada queda por fuera. Hubo un tiempo que yo me sentía realmente como divinamente abandonado, de que bueno, parece ser que a Dios Padre, Madre, No le primera importó. fuente, origen, creador, creadora, le vale un cacahuate. Todo esto, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello, Dios? Ahora me doy cuenta que todo tiene una inteligencia, un propósito, todo está organizado de una manera tan impresionantemente compleja. Sí. Wow, Por eso no es que tengo se dice que palabras. cada proceso individual, Es porque el sagrado. juego es individual, es sagrado. Sagrado. Porque el proceso es la narrativa de cada quien hasta encontrarse consigo mismo, Dios. Entonces, si tú eliges tu proceso, o Dios elige, siendo tú mismo, tu narrativa, ¿dónde entra el juicio? El ver las narrativas de los demás. Ninguna. Aquí es donde debería habitar Simplemente la porque es compasión. exacto, es su proceso divino. Por tanto, aquí tiene que haber comprensión. El amor divino todo lo entiende sin juicio. Es muy elevado. Yo no he llegado, bueno, pocas veces he llegado a ese nivel de comprender ese nivel de amor, pero es curioso, ¿a ustedes también les cuesta más trabajo aplicar ese amor divino a ustedes mismas? Uf, Yo me estoy quedando realmente en un punto neutro. Es por donde estoy pasando ahora mismo en proceso. ujú. Que bueno, al elegir estar tranquila, de acuerdo a las experiencias que se me van presentando en la vida, dentro de mi propia narrativa, elijo ser el observador, espero ese segundo emocional y lo suelto. Entonces vives en una vida bastante en paz, con calma, y eso hace que las emociones pues no te dominen, no tienes esos vaivenes de la vida que parece que dan un poquito de sal y pimienta y azuquita. No, entonces sí, se puede convertir, se podría hacer en una vida más aburrida. Mira, que Atenea nos los había comentado hace un rato. Ratito. Puede ser una vida más aburrida, la vida consciente. Ahí os los dejo. Al final es una vida sin chicha ni limonada, como dicen en Venezuela, Ahora pero entenderán la por qué elijo porque es más hermosa. las almas que están en sexta dimensión o séptima dimensión, que están en esa paz aburrida, No entonces sienten esto. se arman un guión de vida que parece película de Bruce Willis, que así de Terminator, y les encanta. Sí, Claro, porque, y bueno, mira a mí que me han dicho que en otros planos no se siente esto, lo de no, aquí. Mm, Y se no os no. dais cuenta, que realmente donde estáis, el plano de tercera dimensión es el paraíso. Ahí tenéis las capacidades que son intrínsecas en vosotros, son tan intrínsecas que ni os dais cuenta de lo maravilloso que es respirar, de lo maravilloso que es el tacto, tocar las texturas, los olores, los sabores, las emociones. Tenéis la capacidad de tantas cosas que no lo valoráis, donde realmente vivís en un lugar hermoso, pero elegís verlo denso. Dice, para Dios, este plano es hermosura absoluta. Me cuesta Entonces, trabajo verlo como él lo ve o como ella lo ve, pero lo intento. A veces trato de ver, a ver, ¿dónde hay amor aquí? Eh, Tantas cosas densas que suceden y, o incluso recordando episodios personales densos, digo, ok, ¿dónde hay amor aquí?
Y digo, ok, salte del papel de víctima, no te va a ayudar en nada, Oscar Ivancito. ¿Dónde hay amor aquí? Es un montón de cosas que al final les consiste en eso, en ser presencia absoluta de todo lo que ahora mismo somos. Y sí, somos tercera dimensión. Ahora mismo somos tercera dimensión buscando una conciencia elevada para poder crear nuestra realidad de una manera más grata y reconocernos pues en lo que somos Dios dentro de este juego. Son tantas cosas en la búsqueda de la verdad, y la verdad intuyo que no la tendremos, por lo menos no en esta vida, pero bueno, seguimos No, es en esa la búsqueda verdad por de resonancia. ¿Sí? La verdad de tu encarnación. Sí, exacto. O Mira, de eso me por lo qué dijeron hace viniste unas aquí. horas. La única verdad que importa es la tuya. Me dijeron hace un ratito, me dijeron, la única verdad que importa es la tuya, porque al final es tu experiencia, es lo que sentiste, cómo lo viste, cómo lo saboreaste, cómo lo interpretaste y cómo lo integraste o no. O sea, que al final tu verdad es la única que importa, eres la protagonista de tu existencia, De tu miniserie. ¿Cómo de mi podrías miniserie. acelerar tu... ¿Cómo podrías hacer, bueno, cómo podrías tener más capítulos clímax en tu miniserie? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Me gusta mucho ese término de coleccionista de experiencias y por más, y si son muy locas, las hago con más ganas, no negativas, en un sentido de hacerle daño, no, estoy hablando de cosas que yo deseo hacer, que quizás antes me detenía, no me atrevía, algo tan simple como pues, voy a salir a bañarme en la lluvia. Ay, es que eso no hace la gente grande, solamente los niños. Me vale, yo voy a ir a bañarme en la lluvia. Cosas así. Cosas así. Es vivirlas, Es maravilloso. experimentarlas. Maravilloso. Sí. Pues ha sido un gran y bonito descubrimiento, Oscar. Muy, muy, muy encantada y muy resonada, vamos a decirlo así, con todo lo que has comentado aquí, con todo lo que nos has compartido. Yo he aprendido muchísimo y he sentido, incluso cuando estaban hablando, sí, yo vibro también y resueno bastante con lo que me han dicho. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, encantadas de los que nos veis por primera vez, de haberos tenido aquí en nuestra humilde casa, y aquí estamos para cuando queráis escucharnos en nuestra bonita locura, porque sí, es bonito poder sentir ser humano, sentir en tu propio juego, en tu propia vivencia, lo que has venido aquí a experimentar por decisión propia. Y buscarte, encontrarte, a eso estamos, a eso hemos venido. En conjunto y en solitario. Claro que sí, ayudándonos poquito a poco, avancemos. Hermoso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Oscar. Gracias a ti, Oscar. Te La abrazamos verdad, mucho desde la distancia. Mira, México y sí. España. Y claro que sí, seguimos en contacto porque Sí, no por estamos supuesto. solos. No estamos Sí, solos, Oscar. totalmente. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y pues, como dice Talía, ¿cómo se apaga esto? No, La es que no X tengo de experiencia, arriba. es mi primer en vivo, ¿Cómo pero qué dice quién? maravilloso. Talía Bueno, yo es... puedo decir a la Talía. gente que, bueno, Se apaga que encantados, arrasando. estamos encantados de todo lo que está aquí y que hayas ejercido el amor por encima de cualquier cosa, el amor en conciencia, dejando cualquier polémica por detrás, porque la verdad que yo me llevo un buen sentimiento, mira, sobre Oscar. Y espero que todos los que estamos aquí presentes también os llevéis eso de él, porque la verdad que Se le sí. siente muy bonito a Oscar. Un abracito a todos. Chao. Adiós, gracias Adiós. Oscar, un Abrazos abrazo a grande a Talía. todos también.